Aquí de nuevo. Listo. Profe, le escribí algo al WhatsApp. ¿Lo podría revisar, por favor, un momento? Y ya lo voy a ver. ¿Me hace el favor? Está en Congreso, ¿verdad? Ah, está en María Angélica, ok. Sí, ya lo revisé. Bueno, Listo. Bueno, bien. vamos a dar inicio a la ponencia del profesor Luis Carlos Arboleda en el marco del primer Congreso Internacional de Filosofía de las Matemáticas. La ponencia se titula Consideraciones sobre la explicación unificadora en los casos del teorema de Ballestras y en Dini y Frechet. Luis Carlos Arboleda es un educador matemático colombiano, profesor emérito de la Universidad del Valle, reconocido por sus aportes a la historia y filosofía de las matemáticas en América Latina. Su trabajo se centra en el estudio histórico epistemológico del desarrollo y la circulación del conocimiento matemático, especialmente en los procesos de institucionalización científica en los siglos XVIII y XIX. Ha contribuido a consolidar una perspectiva latinoamericana en la historia de la ciencia, integrando análisis histórico, reflexión pedagógica y formación de investigadores en el campo de la educación matemática. Bienvenido, profesor Luis Carlos Arboleda, usted tiene toda la palabra. Gracias, María Angélica, pero primero ayúdame a entrar aquí, a ver, comparto contenido. Quiero compartir mi pantalla. Sí, claro. Comparte, luego aparece Sí, pantalla o ventana, no sé cuál de los dos va a compartir. Y si tiene sonido, le coloca clic en incluir sonido. aquí me dice, a ver, pantalla, Ujú. contenido solamente, stand out, side by side, add background, ¿qué será lo que hago? Modo de presentación. Bueno, aquí está abriendo. Ahí estamos bien. ¿Me están viendo? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Mi Hace ratito. presentación? No. ¿No están viendo mi presentación? ¿Cómo hago para que la vean? Estoy en la Ya ventana que estaba dice compartido. compartir Comparte. contenido. Compartir. Pues comparto Comparte, le da clic en pantalla y listo. pero hay modo de presentación y hay window. ¿Qué hago? ¿Ventana? ¿En cuál de los dos? No, yo comparto con pantalla, no con ventana. A ver, estoy haciendo clic en modo de presentación. Yo por Ujú. eso quería hacerlo Ok, antes de la presentación. Incluyo sonido, ¿no? Yo creo que ya incluyo sonido, ¿no? Bueno, no sé, no sé qué hacer, francamente. listo. Si quiere me pasa la presentación y yo puedo ayudarle, no sé, compartiendo. Modo de presentación. Que me está pidiendo que dé unos permisos para compartir. Ok, permiso de sonido y permiso de presentación. Ya, a ver, ya di permiso.
Ahí está compartiendo. Ahí está Listo, ahí compartiendo. sí se ve, ahora sí, sí. Sí, pero afuera sí se ve. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, es que me sacó del programa y tuve que No, volverlo. pero ahí estamos, ahí estamos. Ahí ¿Perdón? estamos. Ahí está compartiendo. Entonces, espérese, a ver, yo tengo que ver entonces cómo lo amplío, ¿no? Es que no. Ah, se está viendo todo su escritorio. Perfecto. ¿Y se ve bien? Listo, profe, perfecto. Sí. Bueno, ok. Bueno, ante todo, excusen pues este impasse. Eh, Primero, pues quiero agradecer a la invitación que me hacen a participar en este congreso y manifestarles todos mis buenos deseos porque esta serie de eventos se pueda sostener en el tiempo y que, como ustedes lo quieren, se constituya pues una comunidad a nivel de la región en donde se puedan continuar intercambiando estas opiniones sobre diversas aproximaciones a la filosofía de las matemáticas y sus aplicaciones en en la enseñanza. Bueno, el título que he arreglado pues para la exposición, aunque es el mismo resumen que se ha planteado, es este, ¿no? La explicación unificadora de Kitcher y su aplicación o su problematización para el caso de la generalización del teorema del valor extremo en dos momentos de generalización, en la generalización en R por parte de Dini y espero hacerlo con con cierto detalle si el tiempo me da para la generalización de Fréchet en los espacios abstractos. Acostumbro acá. Bien. El esquema de la charla es el siguiente. En una primera aproximación trataré de mm, colocar sobre la mesa la problemática o esta tensión que hay entre explicación y comprensión desde una perspectiva histórica y educativa e incluso didáctica, pero digámoslo en general educativa, pedagógica. Luego me iré a al trabajo original o a los trabajos originales de Kitcher para ver su propuesta de unificación generalizadora, con algunas variantes que irán surgiendo a lo largo de la exposición. Desde ya lo anuncio, es una visión logicista de Kitcher sobre la unificación de los conceptos, y estas variantes apuntan a literatura más reciente en la cual se trata de acoger esa posición de unificación generalizadora, pero no forzosamente dejarla a nivel logicista, sino introducir consideraciones de tipo cognitivo, ¿no? Todo ello es pensando, desde mi perspectiva, en cómo estos aspectos formales, lógicos de la matemática pueden responder mejor a la práctica profesional del profesor. Bien, luego trataré de aplicar el enfoque de Kitcher de unificación generalizadora, que se da, como les decía, en la práctica matemática, eh, para verificarlo en el teorema del valor extremo o teorema de Bolzano, en fin, o teorema de Weierstrass. Hay que empezar por unificar las designaciones, pero bueno, digámoslo, teorema del valor extremo en el análisis. Una molestia me está molestando aquí. ¿Cómo minimizo esto? No me deja minimizar.
tampoco me lo deja mover, caray. Y si lo quito, tampoco me lo deja quitar. Caray, a ver. Se Muy bien, salió. ahora sí. Y Profe, parece que dejó de compartir. no me diga, ay, caray, ¿ahora qué hago? Vuelva a hacer todo el proceso. Compartir, lo mismo. Listo, está compartiendo ahora sí. Perfecto. Y bueno, por último, entonces, es que no puedo quitar, ahora sí. Perfecto. Y por último, entonces, trataré de sacar unas conclusiones sobre el uso de este recurso histórico-filosófico para la formación inicial de profesores. Es como el esquema de la charla. Y empecemos. Quiero partir de una anécdota personal. Hace un tiempo que estaba trabajando sobre o retomando unos trabajos previos sobre la historia de la compacidad, algunos de los cuales se publicaron en la revista Lectura Matemáticas. Me encontré con una lista de correo de Internet, una lista de Internet, Mathematics Stack Exchange, en la cual había una discusión sobre el porqué de la definición del concepto de compacidad. Eso ya va a ser unos 10, 12 años. Y se me quedó en la mente es una preocupación sobre ese porqué que combinaba tanto aspectos formales como aspectos intuitivos, ¿no? Una persona entra a la discusión, aparentemente un joven estudiante de los primeros años de matemáticas, y se excusa pues formalmente de colocar este debate en una lista que se supondría era para intercambiar consideraciones epistemológicas sobre el concepto de compacidad, de compacto y compacidad, y luego excusarse, dice claramente, quiero preguntarle a alguien si tiene alguna idea sobre la motivación de las definiciones más importantes de las matemáticas, por ejemplo, la noción de compacidad en un espacio métrico. Y yo sé que un conjunto A de un espacio métrico es compacto si toda cubierta abierta de A tiene una subcubierta finita. Bueno, hay definiciones equivalentes, pero digamos esa definición, que esa ya es eh, la definición de Hausdorff en 1914, y esto tiene una historia mucho más atrás, finales del 20, del 19 y comienzos del 20, la primera definición de compacidad moderna la da Frechet, quien es el que crea ese objeto matemático. Entonces, yo sé eso, dice esta persona, pero ¿quién creó esta definición? ¿Por qué es ella útil? Yo tengo la impresión de que este rigor de la definición es un poco arbitrario. ¿Fue útil la definición para demostrar algún teorema innovador? Para empezar, ¿por qué se definen los espacios, los conjuntos compactos? Es decir, es esa problemática de hace 12 años en una red la que quedó grabada en mí, y ahora, después de diferentes reflexiones, me permite venir acá a conversar con ustedes sobre eso, ¿no? ¿Por qué se creó la definición de compacto? ¿Por qué se considera que ella es útil? No simplemente porque está en la mayoría de los textos fundamentales de cálculo, de análisis y teoría de funciones y topología, sino porque hay alguien que se enfrenta, ¿no?, desde un punto personal a
a ese formalismo y se hace preguntas. Es decir, hay una preocupación cognitiva en el fondo de este asunto y no simplemente el acomodo del individuo con una teoría estándar, ¿no? Paradigmática, sino su preocupación por el porqué. Bueno, esa preocupación por el porqué hace parte de las líneas de investigación que se reconocen hoy como las más importantes en la historia de la y filosofía de la práctica matemática, en HFPM. Hay muchas aproximaciones a esta problemática de la explicación. Yo me quedo con Mancosu de un artículo de 2001 en donde abre todo un frente de indagaciones sobre la problemática de la explicación en la filosofía de la práctica matemática. Luego él mismo, ahora veremos, hace una serie de obras sobre este problema de la explicación desde la filosofía de la práctica matemática. Y muy recientemente, como hace como 4 años, en la revista ZDM, que tal vez sepan, es como, digamos, la revista más tradicional alemana en didáctica de las matemáticas. En esa revista se le da un número temático a la relación entre la filosofía de la práctica matemática y la didáctica de la matemática, en particular sobre la noción de explicación. Además, pues que estamos ante un problema de frontera entre las dos áreas que a veces es lapa, ¿no? Y que no hay forzosamente conciencia ni de la parte de la filosofía de la práctica matemática, ni de la parte de la didáctica de la matemática en los enfoques, de manera que se puedan crear puentes de conexión entre uno y otro. Entonces, eso es también un punto que me llama a mí la atención, cómo al hablar de estas cosas, cómo motivar a las personas, a los didactas en particular y a los historiadores a que traten de acercar estos dos enfoques que ya tienen cierta tradición. Entonces, veámoslo desde la perspectiva pues de la filosofía de la práctica matemática, con Mancosu en ese artículo de 2001, que pues siempre toda línea de investigación tiene un antecedente. En este caso también hay unos antecedentes de los años 20 y 30. Me interesa Josh Bulligan, que por cuanto que está muy conectado con las posiciones de Fréchet, que es el autor de fondo de esta presentación, y tal vez uno de los más importantes en la generalización de teoremas fundamentales del análisis. Bien, pues dice Mancosu que habitualmente la prueba de la verdad de un teorema convence de lo que dice el teorema, pero no necesariamente explica su razón de ser, el porqué del teorema. Y da el ejemplo de ese ejemplo de dos maneras de explicar el teorema perdón, el teorema de Pitágoras, una manera constructivista de tipo geométrico y una manera más de tipo lógico-aritmético. Dice que pues la presentación por la construcción geométrica de los dos cuadrados sobre los catetos y su conversión por construcción, por líneas características de la geometría de esos cuadrados, su conversión en el cuadrado de la hipotenusa, pues que esa convence. Es un método de comparación de áreas, los teoremas finales del libro 1 de los elementos de Euclides.
que entre otras cosas sabemos hay una insuficiencia, ¿no? Lógica en algunas de las líneas auxiliares que se tratan ahí, que no son reconocidas explícitamente en el caso del enunciado lógico del teorema por Euclides, como premisas del teorema, sino que aparecen, se introducen en la práctica constructiva, lo cual dificulta, pues, el rigor de la prueba, ¿no? Entonces, esa convence, pero realmente es el método, dice Bancosu, ¿no? De lógico aritmético, ¿no? Que está en el diagrama de abajo, el que explica en la medida en que esa altura que se traza desde el ángulo recto a la hipotenusa genera unas relaciones de semejanza entre esos triángulos y por supuesto que se traducen en relaciones de proporcionalidad entre los segmentos y resulta de allí, ¿no? La formulación de que las áreas de esos triángulos están en proporción con el cuadrado de la relación de semejanza y ahí hay una manera de inferir lógicamente desde esa proporción el teorema, el teorema de Pitágoras. Entonces, esa es una manera de acercarse a este asunto de la explicación lógica y de la comprensión, ¿no? Figurativa, geométrica del teorema. Entonces, ahí hay esa tensión que entre dos abordajes del mismo teorema, que ya de entrada pues nos interesa, porque es la problemática que justamente queremos, en la que queremos situar el asunto de la explicación desde el enfoque, desde el enfoque lógico y la explicación desde el enfoque cognitivo, sin abandonar el horizonte lógico de la argumentación inferencial de una prueba. Luego en ese libro de Bancosu, ha vuelto una especie de Biblia para los estudiosos, los que se aproximan al estudio de la práctica de la filosofía, la práctica matemática. Mancoso agrega que los matemáticos también demuestran para entender la proposición probada, para saber por qué es verdadera y no solamente para saber que ella es verdadera. Es un asunto que, pues, está presente en la emergencia del campo de la educación matemática y en particular de la didáctica en los años 1970-80, los padres fundadores de este campo, Brousseau, Chevalard, justamente planteaban eso, ¿no? No hay nada que reprochar a una presentación axiomática formal desde el punto de vista de la didáctica, pero la verdad es que esa presentación axiomática formal, ¿no? Borra la heurística de los procesos constitutivos de esos resultados, de esos teoremas, de esa prueba del teorema. Y lo que nos interesa desde el punto de vista cognitivo de la educación es justamente restaurar esa heurística de los procesos, porque allí es en la práctica restauradora de esa constitución de los objetos, es donde uno encuentra el porqué de la verdad. No nos interesa tampoco tan solo la verdad de una prueba, la verdad de un teorema a través de una prueba como un saber, sino que nos interesa es agregarle un conocimiento en la comprensión del proceso que dio lugar a ese saber. Es la distinción entre la verdad como saber y la verdad como conocimiento. Entonces, no toda demostración explica el porqué, su origen, su motivación, su éxito, lo que uno llama el proceso heurístico de constitución del objeto, ¿no? O de la propiedad característica de un objeto que se convierte en una proposición a demostrar. Entonces dice Mancosu
quisiera poner atención aquí a las formas de explicar las matemáticas en las que la presentación de una teoría proporciona una explicación natural de sus resultados. Este concepto de explicación natural lo vamos a ver a comprender a lo largo de la exposición. Apunta es a eso, ¿no? Apunta a cómo se constituye en una práctica matemática esa teoría que se presenta formalmente en un texto, en un libro, en una obra, ¿no? Que ha sido reconocida por su estatuto científico a través de una confrontación de pares, por ejemplo. Pues, explicación natural remite a eso, no solo a algo más que una simple justificación a través de una argumentación inferencial, ¿no? Y dos ideas que también son importantes de esto de Mancoso, de esto que les estoy mencionando de Mancoso, es que la simple justificación de la prueba no necesariamente explica el porqué de sus inferencias. Y se recuerda, pues justamente, de dónde modernamente comienza en qué momento es que comienza este tipo de preocupaciones. Y Bolzano, que se reconoce como en el análisis en los años 1810, 20, como quien ha introducido el rigor de la presentación formal analítica de las proposiciones matemáticas, él mismo reconocía, él mismo distinguía entre una relación de deducibilidad y el fundamento con su consecuencia. Una cosa es una presentación a través de una argumentación inferencial, una cadena, ¿no? de inferencias de la prueba, y otra cosa es el fundamento del cual es una consecuencia esa argumentación inferencial. Hay un fundamento detrás de la argumentación inferencial que es justa, si se quiere, es la causa, es el porqué de esa presentación formal de la prueba. Teacher, digamos, el filósofo inglés de las matemáticas, de cuya enfoque se derivan estos trabajos de Mancosu y de otros de la moderna escuela de la filosofía matemática, en un trabajo de 1975, justamente sobre el ideal del análisis algebraico de Bolzano, ¿no? Recoge esta posición que se ha denominado la explicación unificadora o la explicación por la unificación generalizadora. La unificación generalizadora de Kitcher se basa en dos partes. El de unificación, en el sentido de que él pues, reconoce que es habitual destacar el poder explicativo de las teorías científicas cuando revelan conexiones entre fenómenos que antes se consideraran inconexos. Y ese es habitual, no es solamente en la matemática, en la ciencia moderna. La emergencia del paradigma científico moderno, por ejemplo, en el siglo por ejemplo, del siglo XVII, particularmente en la física newtoniana, pues radica en eso justamente, ¿no? En la unificación, en una expresión analítica de las distintas explicaciones que se mantenían o interpretaciones que se mantenían de fenómenos inconexos. Una cosa era la caída de la Tierra, particular alrededor de la caída de la Luna en su órbita a través de la Tierra, y otra cosa era la caída de los cuerpos en la superficie de la Tierra.
la ley de la gravitación universal de Newton unifica esos fenómenos que se consideraban válidos, ¿no? Pero que no estaba verdaderamente clara su conexión. Entonces, la unificación a través de lo analítico en particular, la formulación analítica, permite unificar fenómenos que antes se consideraban inconexos, ¿no? Y la generalización, por su parte, en el caso de las matemáticas, es eso, ¿no? Es el carácter abstracto de las matemáticas apela a eso, a una estructura que muestra las conexiones que existen entre disciplinas familiares, pero que estaban inconexas antes de que se mostrara que eran instanciaciones de una misma estructura. Caso, por ejemplo, de la estructura de grupo, ¿no? O cualquiera de las otras estructuras. Vamos incluso a ver en particular que el establecimiento a su mayor nivel de generalidad de una estructura topológica de un espacio permite que ciertas proposiciones del análisis R y Rn que antes estaban dispersas se unifiquen en un concepto, por ejemplo, el concepto de compacidad, y luego a partir de esa unificación aparecen claras las conexiones de lo que estaba disperso, ¿no? De ciertos objetos que se utilizaban frecuentemente en R, R1, R2, Rn, o incluso en espacios de curvas o en espacios de integrales, pero que generalizaban el concepto de intervalo cerrado acotado, pero que de todas maneras no había todavía una estructura unificadora de esos conceptos en espacios cada vez más y más y más generales, de R1 a Rn, a espacios de curvas, espacios de integrales, y solamente es en el nivel de la generalización de Fréchet, en un espacio topológico, cuando constituye la noción de compacto, que de verdad puede darse esa explicación unificadora de todos esos objetos que estaban antes instanciados en niveles previos de generalización. Es pues en términos concretos, así como lo estoy diciendo en lenguaje natural, como yo interpreto esta categoría de explicación unificadora de Kitcher. Como ven, es en un contexto de Bolzano, ¿no? De las posiciones de Bolzano, que cuando les decía hace un momento, la relación de deducibilidad siempre tiene un ground, un fundamento. Ella es consecuencia de ese ground, de ese fundamento, ¿no? Es como, es una explicación causal, y no solamente es una explicación por una prueba de argumentación inferencial. Es decir, que toda prueba de argumento, del encadenamiento, que todo encadenamiento de la prueba por inferencia siempre tiene un ground, una base, una causa. Antes de pasar al teorema del valor extremo, permítanme recordarles el teorema del valor intermedio muy rápidamente, sin entrar en tecnicismos, pero sobre todo porque lo que quiero es ver cómo en esta formulación general, que es canónica, que hoy la aceptamos sin duda alguna, cómo allí se puede ir introduciendo eso que es, ¿no?, el ground de la explicación causal, de las inferencias, de la prueba del teorema, ¿no? Entonces tenemos el enunciado del teorema, ¿no? Hay una función continua en un intervalo AB en los reales, ¿no? Si ocurre que hay un elemento C entre las imágenes de f de A y f de B, entonces debe existir en el intervalo AB un
sí, tal que ese f de sí sea igual a SC. El teorema del valor intermedio, para el caso en que se hace una traslación de eje X, entonces se convierte eso en la lectura geométrica intuitiva del teorema que, que, que nos dice que si una función es continua en el intervalo y hay siempre ese punto C, ¿no? Hay un punto para el cual ella pues cruza el eje X, ¿no? Eh, o es la raíz de un polinomio si ese polinomio es f. Eh, en este último caso, lo que uno tiene es, leyéndolo en términos de esta exposición filosófica, es que esta expresión última de carácter geométrico es una instanciación de la formulación general, abstracta, que, que Bolzano, con el enfoque que introdujo Bolzano, del teorema del valor intermedio. Entonces, dice Bolzano en 1817, y esta es la motivación de su teorema, que ese teorema del valor intermedio que él estaba dándole su expresión rigurosamente formal, analítica, decía él, antes era bien conocido, ¿no? Euler, Cauchy, Gauss, pero su prueba se asumía como geométricamente evidente, ¿no? Y que él ahí, en 1817, se veía obligado, desde el punto de vista de su posición logicista, a introducir la prueba rigurosamente analítica. Y cito, no hay absolutamente nada a objetar contra la precisión ni contra la evidencia de este teorema geométrico, pero también es evidente que en ello hay una falta intolerable contra el buen método, ¿no? El rigurosamente analítico. Esta falta consiste en pretender deducir verdades de las matemáticas puras o geométricas. Había una jerarquía, ¿no?, en la manera de mirar las matemáticas de Bolzano y otros a comienzos del siglo XIX. Una, una verdad de las matemáticas puras no se puede deducir, decía Bolzano, de consideraciones de la geometría, que es la parte aplicada de las matemáticas puras. Entonces, esa filosofía de Bolzano del rigor es una manera de leer ese enunciado. Ya nos vamos acercando a un razonamiento sobre lo fundamental de la base fundamental de ese enunciado que está allí. Y esto va más allá de lo que es la prueba del teorema. No se encuentra en una prueba del teorema, es una reflexión metamatemática sobre el problema, es una reflexión filosófica, ¿no? La distinción entre matemática pura y matemática aplicada, la geometría, ¿no? El hecho de que una visualización no puede para nada establecer la verdad de la geometría, del enunciado analítico, del análisis, una crítica a la práctica matemática previa de Euler, Cauchy, Gauss, que sin dar una prueba del teorema lo usaban de una manera fundamental en el análisis, y suponían que una evidencia geométrica de la prueba podía ya satisfacer la verdad misma del teorema. ¿Qué ve uno en la argumentación inferencial de la prueba por Bolzano? ¿Qué ve uno? ¿Qué nos dice Fischer en su artículo del 75 sobre ese teorema de Bolzano? Bueno, pues que ya lo dijimos, se basa en propiedades de la matemática pura, que hay una condición inicial como premisa de la formulación del teorema, que es la continuidad de la función,
Que además, y esto va a ser clave, el principio, de la propiedad del teorema del valor intermedio para esas funciones continuas, para esa premisa, reposa sobre el axioma que hoy llamamos del supremo, que es en su época que se denominó hasta Weierstrass el teorema de Bolzano, ¿no? Y había pues estas dificultades en la designación, teorema de Bolzano-Weierstrass, en fin. Y además la lectura de esta argumentación inferencial de la prueba nos muestra que nos recuerda que en la época de Bolzano la práctica matemática de los analistas estaba situada en el horizonte de comprensión del dominio de la variable, el problema del continuo. Es decir, teorema del valor intermedio para nosotros, ¿no?, es en muy buena medida pensar en algo que está permitiéndonos entender qué es la naturaleza del continuo, cómo varían las variables en un intervalo AB, ¿no? En la prueba también se emplea la técnica de los intervalos encajonados, ustedes recordarán, ¿no? Es uno de los hechos más característicos, y Bolzano lo saca como una propiedad previa, como un cierto lema, del cual él puede hacer uso en el momento de la prueba, el teorema de los intervalos encajonados, que conlleva el principio de la convergencia de sucesiones de Cauchy, independientemente de Cauchy, que lo enuncia y lo formula en su curso de análisis en los años 1824, en fin, no me acuerdo bien. También se reconoce que esa argumentación inferencial de la prueba de Bolzano emplea siempre un nivel de generalidad. Es decir, tanto los argumentos deductivos como la conclusión a la cual esas cadenas deductivas apuntan, la verdad de la proposición, se mueven siempre en un terreno de generalidad, ¿sí? El terreno de la generalidad del álgebra. O sea que ahí hay esa característica, pues, de generalidad de los argumentos deductivos, que nos resulta importante para una lectura de un tipo como Fischer, que está planteándose un terreno de la explicación que es el de la unificación generalizadora. Entonces ahí dice Kitcher, tenemos expuesta las características de una prueba explicatoria. En esto que hemos hecho nosotros sobre la prueba, en este tipo de consideraciones que Bolzano y Kitcher perfecciona sobre la prueba, es que de verdad reside ese concepto de explicación. Cuando hacemos esto obviamente es algo que es un plus con respecto a la explicación, a la presentación de la cadena argumentativa de las inferencias de la prueba. Entonces son reflexiones que están por encima de ello. Se refieren a la prueba argumental de inferencias, pero son consideraciones que están, digamos, por encima de eso. Es decir, aquello que nos permite explicar esa prueba tiene estas características. Aquí habría como ese enfoque de explicación sobre una argumentación inferencial. De hecho, Kitcher, en otros trabajos, empieza a mirar que este tipo de explicación se puede interpretar, o mejor dicho, que este tipo de explicación cumple características filosóficas como las que Kempel planteaba a la explicación en su modelo
de argumento nomológico deductivo, ¿no? Observen ustedes, y eso lo dice Kitsch en el 89, posterior a su estudio, a sus estudios de los trabajos de Bolzanos en análisis. Kitcher hace su presentación de la explicación unificadora y la estructura causal del mundo. Sea K una proposición como un principio unificador, fundamental en un campo. Por ejemplo, ese principio unificador, el teorema del valor intermedio en R, ¿no? Un cuerpo ordenado, arquimediano y completo. Pues, esa es digamos, el objeto al cual uno le va a aplicar la explicación. Entonces, es una propiedad de R, con su estructura algebraica. Pues a eso lo llamamos K, a esa propiedad, a ese teorema del valor intermedio. En el modelo de Kempel, ese sería el explanandum, es decir, lo que se quiere explicar, ¿no? Latinajum explanandum es, uno quiere explicar K, el explanandum. Y E de K sería una clase de enunciados sobre K, que tratan de explicar a K. Esa clase es un acervo explicativo de K. Algo como lo que acabamos de hacer cuando trabajamos sobre esta idea de cómo explicar la prueba de Bolzano. Ahí hemos hecho unas formulaciones, es decir, tenemos un acervo explicativo de la prueba del teorema del valor intermedio. Entonces, acá llamémoslo en términos generales un E de K, ¿no? K es TBI y K y E de K es un acervo de explicaciones. E de K entonces es el explanans, lo que explica ese explanandum, ese teorema K. Y ese K, ese acervo, pues en un lenguaje conjuntista estaría denotado por una sucesión de proposiciones que movilizan la explicación de los argumentos inferenciales de la prueba de K, ¿no? E1, E2, E3 de K, E4, etcétera, ¿no? Que movilizan la explicación de cada uno de las inferencias de K, lo que constituye la prueba de la verdad de K, ¿no? Desde el punto de vista formal, este es el acervo explicativo, una sucesión de explicaciones parciales que, articuladas, nos dan la explicación de aquello que se quiere explicar, de K. Bueno, ¿qué pasa con este explanans? Bueno, ahí no puede haber proposiciones redundantes. Y en el ejemplo anterior vemos, ahí son proposiciones cada una, digamos, que se justifica cada una son independientes. Hay una explicación, al menos debe haber, decía Kempel en su modelo, una sola, al menos debe haber una que sea un principio general, que apele a un principio general. En nuestro caso, del teorema del valor intermedio, es el que hoy llamamos el axioma del supremo, que justamente es eso, es producir, mostrar la existencia de ese punto intermedio en el intervalo, a través de la técnica de los intervalos encajonados. Dicho sea de paso, la formulación de Bolzano del teorema del valor intermedio tiene esa riqueza lógica del análisis en sus fundamentos a comienzos del 19 de una prueba de existencia. Se demuestra la existencia del punto en el cual hay una raíz del polinomio, ¿no? Para decirlo así, o el punto en el valor intermedio, se demuestra la existencia de ese punto a través de un encaje, ¿no? De una sucesión de intervalos encajonados que él construye basados en el principio
de que toda sucesión de Cauchy converge a ese punto. Además, se hace más evidente este hecho, pues, de que existe esa ley o principio general que, que está implícito a la prueba en la medida en que en la posteridad este principio va a ser precisamente en la axiomatización que propone de los reales Hilbert en los fundamentos de la geometría a finales del siglo XIX. En esa formalización justamente aparece el axioma del supremo como uno de los axiomas, una piedra angular, llamémoslo así, ¿no?, de la estructura de los reales desde el punto de vista algebraico. En la perspectiva histórica, pues entonces se comprueba que justamente ese principio, ley general, que decía Bolzano o que Kitchen muestra a través del modelo de Kempel que debe estar presente en toda cadena de explicaciones, en ese acervo explicativo de los J de K, tiene que haber un principio general. Pues en el caso del teorema del valor intermedio es precisamente el axioma de la escogencia y eso quedará elevado a la categoría formal de axioma perdón, es axioma de la escogencia, no, del axioma de el superior, que es la propiedad equivalente a la completitud de los reales. Otro asunto que subrayo, resalto en esta diapositiva es que, a diferencia de la explicación justificatoria, la explicación unificadora, EDK, no se reduce a reconocer el lugar de una inferencia en la prueba, ¿no? Es decir, EDK está agregando un conocimiento nuevo sobre el porqué del orden lógico de cada J en el acervo explicativo. Quiere decir esto, que una mera observación de la prueba como una cadena argumentativa inferial de inferencias nos justifica la verdad, pero no nos permite ir más allá de ver la secuencia de inferencias que están, ¿no?, llevando de la premisa a la conclusión. En cambio, una explicación como esta que se da del teorema del valor intermedio nos produce un conocimiento nuevo que no está presente en la presentación formal de la prueba y que nos dirige a el porqué del orden lógico de la prueba. Por ejemplo, aquí nosotros reconocemos en ese porqué que hay una ley o principio general que subyace a la prueba del teorema del valor intermedio. Entonces, hay una diferencia entre la explicación justificatoria de la cadena de inferencias de la prueba y el conocimiento de la causa, del ground, detrás de esa cadena de explicaciones. Además, es muy interesante porque aquí hay una consideración de tipo también muy subjetivo, ¿no? Cuando uno presenta la prueba, y creo que a muchos de los que hemos pasado por la enseñanza de estos temas en cálculo y en análisis, nos ha pasado, que es muy curioso que uno vea cómo Bolzano construye esa técnica de los intervalos encajonados en un momento preciso para luego incorporarla en la demostración inferencial del teorema del valor intermedio. Y la separa, saca esa técnica, le da al separarla una categoría epistémica fuerte y luego la introduce. Y es una técnica que es muy intuitiva, la de los encajes, de un punto, para demostrar la existencia de ese punto. Muy intuitiva. Pero no pasamos de la sorpresa, porque lo que nos interesa es seguir la prueba, recorrer la presentación formal. La explicación no nos da sorpresas, o mejor dicho, si nos da sorpresas,
es porque es capaz de reconocer que esa técnica tiene una función cognitiva y lógica en la prueba. Entonces, eso que podría parecer como interesante o sorprendente, ahora aparece en el marco de esta forma de explicar las cosas como consecuencia de unos principios fundamentales del... Ah, claro, el encaje es precisamente la propiedad del Supremo, por cuanto que esas sucesiones de los extremos del encaje que convergen al punto están precisamente demarcando ese concepto de supremo. Toda sucesión en un intervalo que esté acotada en el intervalo tiene una mínima cota superior para los extremos del encaje que tienden al punto por la derecha o una mínima cota superior para los puntos de la sucesión extremos del intervalo que convergen al punto por la izquierda. Bueno, voy a ir ya ahora sí un poco más rápido. ¿Cuánto me queda, por favor? Ya le quedan 5 minutos, 10 minutos, perdón. 10. Porque tanto que perdí Sí, colocando. claro que sí, 10 minutos. Bueno, entonces ahora en el teorema del valor extremo, pues ya lo sabemos, si una función es continua, no, sea f una función continua acotada en R, en un intervalo cerrado y acotado, entonces existen esos dos puntos, tales cuales la función f para todo x se mantiene por encima de f de c y por debajo de f de d. Bueno, entonces, de nuevo, ¿cuál es el acervo explicativo de esa sucesión? ¿Cómo miramos el intervalo de, perdón, las características? Aquí no es todavía acervo explicativo, perdón. Aquí vamos a ver el patrón, claro, encaminados a la explicación, pero veamos el patrón de la prueba. Pues primero, se demuestra el teorema de las cotas, como lo hace, por ejemplo, este libro, que es una Biblia para nosotros los historiadores del análisis. Lo recomiendo mucho si no lo tiene, se puede bajar de internet. Hay varias ediciones en Springer, Analysis by Its History, de Hayre and Warner. Entonces ese patrón es demostrar el teorema de las cotas, luego encontrar una sucesión en intervalo que converja al supremo de F, luego plantearse la existencia de una sucesión de esa sucesión que converja a un punto en el dominio, y luego, ¿no?, en virtud de la continuidad secuencial, mostrar que la imagen de esa sucesión converge a ese supremo que se había encontrado. Bueno, ese es el patrón de la prueba. Pues bien, lo que vamos a ver es que el acervo explicativo sobre el teorema del valor extremo nos especifica ese patrón argumental de la prueba bajo distintas modalidades en otras prácticas matemáticas que están funcionando alrededor de esta misma proposición, pero inconexas, ¿no?, antes de la prueba formal unificadora del teorema del valor extremo. Bien, distintas, digamos, condiciones o propiedades que intervienen en la prueba del teorema del valor extremo, el teorema del Bolzano y Weierstrass, la definición de función secuencialmente continua, ya lo miramos, y el teorema del supremo Bolzano, o sea, precisamente la forma como lo enunció previamente Bolzano en 1817, el TBE, con su técnica tan interesante y tan sorprendente de la bisección o del encaje, de los intervalos encajonados. Esos enunciados, ¿no?, están acá, esos explanans
del explanandum K, del teorema del valor extremo, tienen las siguientes características. Cada explicación es una instancia de un patrón más general. Es decir, de K muestra, un J de K muestra cómo ciertos miembros de K se derivan de otros. Es decir, hay hay un patrón que se instancia en cada una de las, perdónenme aquí, esos teoremas están, digamos, instanciados en la prueba, están aplicados en la prueba para producir estos, estos niveles del patrón de la prueba, que es la jerarquía de todos estos que constituye la prueba. No se podría hacer si no hay una instanciación, a ver, me estoy yendo hacia arriba, de estos tres, al menos de estas tres propiedades. Todos esos J de K son legítimos cuando aparece en el límite del desarrollo racional de la práctica científica. Es decir, en distintas prácticas demostrativas del teorema del valor extremo, aparecieron estos enunciados en distintas prácticas y se articulaban, ¿no?, de acuerdo con la manera como ese teorema al valor extremo se aplicaba en uno u otro caso. ¿Sí? Ese teorema al valor extremo era una herramienta de unas prácticas que apuntaban a resolver problemas particulares. Por ejemplo, me adelanto a decirlo si es que por tiempo no puedo llegar allá. El teorema del valor extremo aparece en los trabajos de Cantor cuando está este, caracterizando las funciones polinómicas por una serie, por su expansión en series. Aparecen en los trabajos de Weierstrass-Schwarz cuando están apuntando al problema de Dirichlet, ¿no?, que fue uno de los problemas del análisis y del cálculo de variaciones más interesantes de la escuela de Berlín, de Weierstrass. Igual en Schwarz. O sea, el problema de Bayes, de Dirichlet, de que toda función, de que hay una función que es solución de una ecuación diferencial en un dominio de Rn, ¿no?, y que esa función debe cumplir ciertas condiciones preestablecidas sobre el contorno del dominio. El problema del teorema del valor extremo aparece en el momento de caracterizar, de demostrar la unicidad de la solución. Ahí aparece incluido el teorema del valor extremo. No lo puedo mostrar, pero por falta de tiempo, pero de todas maneras lo que quiero decir es que el acervo explicativo del teorema del valor extremo, ¿no?, con esa estructura como de tres teoremas que planteo ahí, está presente en prácticas matemáticas previas a la formulación de ese teorema como una propiedad característica de los reales, cuando ya se trata de establecer por Dini, ¿no?, un tratado en el cual se presente por primera vez la forma estándar que hoy conocemos de la teoría de funciones en R. Antes de ello, en las prácticas matemáticas de Weierstrass, de Cantor, del propio Schwarz y otros, ese teorema estaba presente y cumplía, en su caso, en el caso particular de los problemas que cada quien estaba resolviendo, siendo ese teorema una herramienta, él cumplía en esos casos una modalidad particular de adaptación, de instanciación, ¿sí?, utilizando el término filosófico, del teorema de Weierstrass
de las funciones secuencialmente continuas, de la técnica de la bisección, etc. Entonces, ese acervo explicativo nos remite entonces a las prácticas previas inconexas de los matemáticos, en donde se usa la propiedad todavía como herramienta y que en un proceso de desarrollo histórico, entonces llegará un momento en que se coloca en el límite de la explicación, en el límite del desarrollo racional. Esas CDJ de K se colocan cuando ya se le da la unificación generalizadora al teorema del valor extremo, y eso se realiza por Dini. Y en ese momento entonces Dini explica las modalidades de instanciación de esos argumentos inferenciales, y no solamente se trata de describir su presencia. Entonces, una indagación histórica bien documentada permitirá comprobar que las explicaciones, ¿no?, su prima, E2', E3', de argumentos inferenciales y principios fundamentadores de la prueba se encuentran instanciadas en esos casos históricos previos: Weierstrass, Cantor, Bonnet-Serret y otros teoremas de análisis. Entonces, este es el trasfondo de la explicación, que sin abandonar el razonamiento sobre los argumentos inferenciales que caracterizan la verdad de una K, nos lleva a esos procesos heurísticos previos de matemáticos que usaron algo como esa propiedad de manera inconexa y las utilizaron como herramientas en sus pruebas. Entonces son herramientas para la constitución de un objeto que tiene características de unificación de prácticas previas y de llevar a su mayor nivel de generalidad. Es la dialéctica que es muy corriente en la didáctica, en ciertas didácticas, como por ejemplo de las escuelas francesas, en lo cual se miran los desarrollos históricos desde el punto de vista de herramienta para la constitución de objeto, objeto que a su vez se vuelve herramienta para una teoría sobre ese objeto, ¿no?, más general. La dialéctica, herramienta, objeto, objeto, herramienta, etc. Entonces, estos agentes reconocen, tenemos ahí el tratado de Dini, de Fundamenti per la teorica de función y de variable reali, de 1878, que es el primer texto moderno para la unificación a nivel del análisis R de las propiedades de la teoría de funciones de variable real. Ahí es donde aparece esa visión ya del teorema del valor extremo, ligada estrechamente con el teorema del valor intermedio, como lo sabemos que se da en toda presentación lógica formal de ese teorema. Por su parte, esto lo enuncio muy general. Fréchet en 1904, pues ya ven ustedes, 30 años después del libro de Dini, él tiene un programa personal de investigaciones que apunta a darle a un espacio ya no de números, ya no de coordenadas, ya no de funciones, ya no de curvas, sino un espacio de naturaleza cualquiera formado por elementos de naturaleza cualquiera, es decir, extractos, dotarle a ese espacio de una topología que va a ser la topología de las sucesiones generalizadas, que hereda los métodos cantorianos de las sucesiones en R y R2. Y incluso las propiedades topológicas que Cantor había planteado para la caracterización
de las partes de los reales o de los dominios en R2 y en R3, ¿no? Él toma eso, lo generaliza en ese espacio con una topología de convergencia de sucesiones, con el propósito de llevar la unificación de los teoremas sobre las más importantes del análisis de R y Rn, llevar esos teoremas más importantes a un nivel mayor de unificación generalizada que era el de los espacios abstractos. ¿Y qué escoge él como uno de los teoremas característicos para extender? Pues justamente el teorema del valor extremo, porque ese teorema del valor extremo estaba presente en todas las investigaciones de los espacios abstractos previos de curvas, ¿no? Ya no de números de objetos de naturaleza cualquiera, sino espacios intermedios abstractos, como en donde los puntos eran, como les digo, curvas, o puntos como funciones, o puntos como integrales, ¿no? Entonces, en todos esos espacios intermedios aparecía la generalización del teorema del valor extremo. Entonces, Fréchet dice, no, pues yo tengo que eso que está inconexo, hacerlo, unificarlo y hacer una demostración del teorema del valor extremo para un espacio con topología de convergencia de sucesiones. Y enuncia en 1904, lo ven ahí, la generalización del teorema de Weierstrass. Ya ese teorema se había denominado de Weierstrass por la importancia que la escuela de Berlín de Weierstrass le había venido dando a las investigaciones sobre este teorema de valor extremo, como les decía, no solamente en el análisis, sino también en el cálculo de variaciones con el teorema, la propiedad el principio de Dirichlet. Entonces, esto lo hace Fréchet, pero al extender el teorema del valor extremo de Dini, que lo hace en R, lo formula en R, al teorema del valor extremo en un espacio abstracto con topología de convergencias, Fréchet se da cuenta de que él tiene que generalizar las propiedades en las cuales la función es continua. El intervalo cerrado y acotado, un dominio de Rn cerrado y acotado, un espacio de un dominio de funciones de curva cerrado y acotado. Todo eso lo tiene que generalizar para enunciar el teorema del Weierstrass en un espacio de topología de convergencias e introduce el concepto de compacto. Entonces enuncia mejor el teorema de Weierstrass para un compacto de la siguiente manera, en 1904, luego en 1906 en su tesis, toda función continua, función generalizada es aquí, una función que toma sus valores en puntos de naturaleza cualquiera de un espacio topológico con convergencia a un espacio R, por ejemplo, a R, pero también a un espacio abstracto también. Entonces, esa función o funcional, como se le llama, continua y acotada, va a establecerse sobre un compacto que él previamente ha generalizado. Él introduce esa noción de compacto y entonces dice, si se cumple esa condición en el compacto, esa función admite un máximo y un mínimo. Qué curioso, miren ustedes. La pregunta original de la persona que en 2014 entra a esa red, ¿no?, de Internet y se plantea el porqué, ¿no?, de esa noción de compacto, queda en un enfoque de historia de la práctica, de filosofía de la práctica matemática esclarecida de una manera bastante singular, porque resulta que el compacto que que hoy se nos plantea en R1, en R2, sin intervalo cerrado, es
históricamente es un objeto que se constituye en una generalización de una propiedad como en teorema del valor extremo, no solo en R, sino en un espacio abstracto. ¿Sí? Es decir, que hoy lo que vemos como compacto es una instanciación de un objeto que se creó históricamente en un segundo nivel de unificación generalizadora. Y nosotros hoy lo vemos en un primer nivel de unificación generalizadora. Entonces, este recorrido histórico, como el que les estoy proponiendo, muestra el porqué de la noción de compacto, de dónde surge la noción de compacto. Es decir, surge como una generalización, aunque hoy la veamos como una instanciación en R1 o en R2. Bueno, veo que 2 minutos tengo para hacer una conclusión y es la siguiente. En la generalización de Fréchet emerge un nuevo objeto matemático, el concepto de compacto. A partir de allí, Fréchet introduce el estudio de nuevos objetos, por ejemplo, la clase de las funcionales u operadores compactos. Entonces, el objeto compacto, que es un objeto que surge de unas transformaciones de herramientas en prácticas dispersas, ahora se constituye en una herramienta para la constitución de una teoría, la teoría de la compacidad. Es la dialéctica, repito, herramienta, objeto, objeto, herramienta, objeto, etc. ¿no? ¿Todo ello para qué? Para llevar los procesos de reflexión del pensamiento sobre una teoría de un nivel de unificación generalizadora 1, de un nivel 1 de unificación generalizadora, a un nivel 2 de unificación generalizadora, etc. Fréchet sienta así las bases de un nuevo campo de investigación que se reveló muy promisorio a partir de los años 1920, la teoría de la compacidad de los espacios abstractos. Este tipo de filosofía de la práctica matemática sobre la explicación de la compacidad que hemos planteado en esta charla, aplicada adecuadamente en los cursos de análisis para la formación inicial de profesores, por ejemplo, yo no pretendo otra cosa que eso, ¿no? Sí, cuando estamos trabajando en los cursos de análisis y de topología de la licenciatura, podamos hacer experiencias, ¿no? de reflexión sobre esas teorías que se están enseñando desde una filosofía de la práctica matemática en la cual uno pueda introducir esta noción o este enfoque de explicación. Este enfoque de explicación para profesores de formación inicial apunta en la misma dirección, creo yo personalmente, del propósito de una didáctica como la del MKT, de conocimiento matemático del profesor, en donde se plantea que el profesor tiene que, en su formación inicial o en cualquier momento, o inclusive en su propia práctica profesional en el aula, tiene que tener un conocimiento de contenido más allá de aquel contenido curricular que está enseñando, ¿no? Que hay un horizonte de contenido matemático que asegura que la práctica profesional del profesor en una experiencia concreta de verdad pueda tener su eficacia, pueda tener su buen desempeño, un buen desempeño para mirar justamente cómo enrutar ese conocimiento práctico del currículum X o Y en un horizonte de mayor perspectiva conceptual. Por una parte, decir que esta explicación filosófica me parece a mí que tiene una articulación que se puede construir con la didáctica de la matemática. Lo que en el artículo ZDM que les digo, en ese volumen del ZDM de
XIX, se planteaba como un gran problema. Hay que establecer puentes entre los trabajos de la explicación de los profesores, de los didactas, con los trabajos de explicación de los filósofos. Pues bien, yo pienso que aquí se ve claro que la explicación de la compacidad, cuando se da solamente a nivel de la unificación generalizadora en R1, sin tener en cuenta que hay una perspectiva mayor de carácter topológico sobre la compacidad, que es de donde precisamente se justifica que uno use compactos en R1 y que eso se puede explicar históricamente. Eso tiene una articulación posible con unas didácticas como la del MKT, que nos plantean la teoría didáctica de constituir un horizonte del contenido matemático para la práctica profesional del docente. Otra consideración, ¿no? Creo yo que estos tipos de enfoque favorece la comprensión profunda y en constante expansión por parte del profesor de los conceptos, métodos y conexiones matemáticas que va más allá de lo que se enseña en un nivel curricular específico. Bueno, es un poco lo mismo que estaba diciendo. Al explicar a los estudiantes que se están formando como licenciados, como profesionales, el porqué del teorema del valor extremo o de la definición de compacto, podemos apelar en particular a los conceptos de dialéctica, herramienta-objeto, que ya lo había mencionado, o lo que otros llaman el juego de cuadros, ¿no? El juego de cuadros, un cuadro conceptual de unificación generalizadora en el que es herramienta, el objeto, un cuadro más avanzado de unificaciones generalizadora que ya se vuelve, el objeto se constituye, luego otro cuadro en donde ese objeto compacidad se convierte en teoría de la compacidad, que ya es otro nivel de objetivación o de generalización. Es la dialéctica de Douady, de 1984, que ha venido tomando auge, como yo he observado en particular en Argentina en los años recientes. Yo pienso que una presentación como la anterior permite comprender la forma dialéctica en que un concepto de compacto funciona primero como herramienta, etcétera, etcétera. Ya lo dije, y el juego de cuadros igual. Bueno, eso es todo lo que les quería plantear. Excúsenme que haya abusado pues del tiempo. En mi presentación siempre me ocurre y ya yo no tengo cómo superar esa dificultad que he arrastrado a lo largo de muchos años de mi actividad como conferencista. Pues muchas gracias, profe, por toda la presentación. Abrimos un espacio para preguntas. Vamos a acortar el espacio porque pues ya por interno me están diciendo que parece que tenemos que cerrar la proyección que tenemos, pero no quiero cerrarla obviamente sin darnos 10 minutos de intervención y de preguntas, de inquietudes, de sugerencias, de felicitaciones que tengan hacia la ponencia del profesor y pues claramente hacia el profesor. Entonces, bueno, ¿quién desea hablar? Veo que Clarelena está levantando la mano. Sí, acabo de ver que Lorena Sánchez Botero tiene la mano levantada, pues tiene la palabra. Bueno, Luis Carlos, me impresionó mucho su charla. No había oído hablar de esos conceptos. Evidentemente se trata de reflexiones de, digamos, matemática avanzada de alguna manera. Y la primera pregunta es la que más me impactó y quise, si entendí bien, lo de explicación unificadora. La pregunta que yo me hice fue sobre justamente los elementos de Euclides. O sea, lo que hizo Euclides. Si yo entendí bien, lo que hizo Euclides fue, con el conocimiento matemático de su época y la importancia que se daba al teorema de Pitágoras, tratar de explicar, voy a usar la palabra entre comillas, cómo es que se llega
a la demostración de ese teorema. Y en el caso de, digamos, de los elementos de Euclides, 300 años antes de Cristo, hay una cosa interesante y es que el libro comienza con el libro primero y no hay ningún tipo de introducción, que uno no sabe si fue que se perdió o si fue que nunca la hizo. Entonces, pues no, mi comentario es que, digamos, no yendo hacia un teorema como ese teorema, pues ya de análisis, sino que si uno quiere, como dijera usted, instanciar ese concepto en diferentes áreas de la matemática, incluidas cuestiones elementales, estilo geometría, pues yo lo que entendí es que uno tiene que, eso que usted acaba de decir, tener mucho mayor conocimiento del punto específico que uno quiere tratar. Y si va a inventarse una teoría o demostrar un teorema o algo, tiene que hacer conexiones con todo el conocimiento que él tiene en ese momento. O sea que lo que nos explicó hoy sobre esos teoremas, digamos, de matemática ya más avanzada, creo que también son válidos ya sea para ciertas teorías como, y ciertos textos como los elementos de Euclides. Quisiera saber si entendí bien con el ejemplo que estoy dando. Y muchas gracias, muy interesante. Sí, Clara Elena, estoy de acuerdo. Sí. Es que esta categoría de explicación vía la generalización unificadora, pues es histórica, o sea que uno se puede parar con el análisis en el siglo XIX para ver los teoremas de Bolzano, que hemos mostrado, y Weierstrass, etcétera, y llegar a unificación generalizadora eh, de, de intervalos cerrados y cortados hasta compacto en Fréchet, ¿cierto? Pero también uno puede hacer hacia atrás en otro momento histórico, pararse y ver cómo funcionó en ese contexto la generalización y unificación y cómo a través de esa generalización y unificación de ciertos teoremas, avanzó la ciencia, avanzó la matemática. Entonces, en el caso, pues, del teorema de Pitágoras, por el cual yo empecé, sí, al final del libro 1, ¿no? Eh, Euclides unifica en un enunciado un teorema que mm, se encontraba presente como una propiedad distintiva en otros siglos previos, ¿no? Babilonios, en fin, eso no empieza como sabemos, en Euclides. Entonces, el enunciado geométrico, el enunciado con la prueba geométrica del libro 1, proposiciones 47 y 48, pues es unificador, ¿no? Y generaliza, puesto que una propiedad que era antes herramienta en prácticas diferentes, aquí se constituye en una teoría como la de los elementos, se constituye en un teorema, que se le da ahora sí una construcción, una prueba geométrica. Pero Bulligan, que era un tipo que en los 30, alumno de Fréchet, estaba trabajando en geometrías abstractas, dice, no, pero esa interpretación, esa prueba no es la que precisamente da la razón de ser del teorema. La razón de ser del teorema no se encuentra en el libro 1, sino en los libros aritméticos, en donde el problema se prueba por teoría de las razones y las proporciones. Si es la razón de ser del teorema es una estructura aritmética, mientras que en el libro 1 el teorema aparece con una construcción geométrica que, desde el punto de vista de la explicación, nos da una comprensión del teorema. Pero cuando se formula en los libros aritméticos, ya tenemos nosotros el porqué lógico, ¿no? El porqué aritmético del teorema. Entonces, entendemos, ¿no? En el libro 1 comprendemos. En el libro 5, 7, ya ni me recuerdo dónde está la proposición del teorema, ahí ya
Entonces entendemos, es decir, hemos encontrado la razón de ser, es decir, hemos agregado conocimiento a la comprensión inicial. Lo vemos por la visualización geométrica, su verdad. Ahora comprendemos por la razón de la teoría de las proporciones, comprendemos por el entendimiento lo que es la razón de ser del teorema. Entonces ahí hay un nivel de explicación de unificación generalizadora que uno puede encontrarlo, no solamente en el análisis o inclusive cuando, me imagino que en teoría de categorías, pues es como el techo ya más avanzado de búsqueda de explicaciones por unificación, lo más generalizadora de ciertas propiedades, ¿no? Muy bien, muchas gracias. A ti, Clara Elena. Listo. ¿Alguien más tiene una última intervención? Listo, profe. Parece que nadie más tiene ninguna pregunta. ¿Alguien más no tiene preguntas? Entonces, con esto considero que podemos cerrar la ponencia o no sé si usted tenga algo más que agregar. No, solamente darle las gracias a todos por haber soportado esta larga exposición, esta presentación, y expresarles mis deseos porque esto pueda de verdad abrir nuevas maneras de reflexionar sobre cuáles son horizontes de explicación de los temas de la matemática que si bien comportan dificultades filosóficas, históricas, documentar prácticas matemáticas en contextos alejados no es fácil. Encontrar estas conexiones entre trabajos de matemáticos en cualquier teoría, en contextos históricos diferentes, es difícil. El didacta se tiene que convertir en historiador y en epistemólogo y además en filósofo para poder ver cómo esas lecturas le ayudan a aplicarse como recursos en el diseño de sus estrategias de enseñanza en el aula. Bueno, esto es un problema de fondo, pero creo yo que justamente las licenciaturas que tienen ese propósito de formar profesionales en sus inicios deberían explorar estas nuevas modalidades, ¿no es cierto?, de aplicar recursos como la historia filosófica, la práctica matemática en la formación profesional de los docentes. Así que si en algo he contribuido a ello con esta charla, pues quedo satisfecho. Y de nuevo, Sí. muchas gracias por su asistencia. No, profe, de verdad, muchas gracias. Yo pues tengo muchas como preguntas en el aire que se las haré por interno, sobre todo porque yo tengo un problema muy grande con Euclides, pero eso ya es un problema ya personal con toda la construcción de los elementos, pero eso ya es algo que ya yo he asumido mis dificultades con Euclides, pero ya eso ya será como por una charla más, ya en otro aspecto. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por Creo que se han ido asistir. levantando manitos por ahí, pero... está aplaudiendo. Ya. No es Sí, sí. preguntando. No, no, yo tengo Bueno, ya una dificultad ya con ese señor, pero ya, ya será después que ya le comentaré y me